Este barrio es el motivo por el que os tenéis que quedar al menos 2 noches en Osaka, porque una noche la vais a necesitar para ver Dotonbori y otra noche para ver esto. Aterrizamos en el aeropuerto de Kansai y cogemos el tren que nos deja en el centro de Osaka en algo menos de 1 hora. Hemos aterrizado y vamos a... Hemos llegado y no queríamos perder la oportunidad de probar este plato, ya que mañana el restaurante está cerrado. Entonces hemos venido corriendo. Vinimos a este restaurante que es toda una institución en okonomiyaki y lleva más de 60 años abierto. El okonomiyaki es una especie de tortilla que se prepara con harina, huevo, col rallada y trozos de carne o mariscos sobre una plancha. Resulta que existen muchas variedades de este plato y es que el propio nombre se podría traducir como cocinar a tu gusto. ¿Listos para explorar el barrio de Dotonbori? ¡Vamos! Es aquí que encontramos el corazón de Osaka, todo un barrio lleno de comida callejera, carteles llamativos y luces de neón. Primeras impresiones, porque para mí es la primera vez en Japón. Es un poco overwhelming, está mucho pasando, mucho color, mucho sonido, pero a la vez precioso. Quiero fotografiar todo, quiero parar en todos lados, es increíble. No es la época de las sakuras, ni siquiera de la Golden Week. Y aún así se está a reventar. Nos hemos tenido que apartar de la calle principal para poder venir aquí, que se nos oiga algo. Pero lo importante es que esta zona es una pasada, o sea, sí o sí, si vienes a Osaka tienes que venir aquí. El ambiente es buenísimo, Sí. súper divertido y con mucho para comer y que ver. La concentración de Andreya ha llevado la última oportunidad de ganar algo. Algo para lo que no tenemos ni espacio siquiera. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Un problema de aquí son estos callejones. No puede ser que cada callejón parezca salido de una película. Es que no hay manera de pasearte. Tienes que andar parando y sacando fotos y volviéndote loco mirando todo. ¡Qué molesto! Llevamos años comiendo takoyakis en varios mercados alrededor del mundo, pero nunca hemos comido en Japón, así que llevamos años siendo engañados y comiendo malos takoyakis o hemos comido buenos. Vamos a descubrir.
Está súper cremoso. El trozo de pulpo está aquí dentro, o sea, todavía no he llegado al pulpo, pero es un buen trozo de pulpo, la verdad. El pulpo es súper fresco. Fuimos engañados todos estos años. A ver, no estaban malos los que hemos comido. Estaba mala pero su preparación. Ahora que comparas dices, vale, ya no era exactamente lo mismo. Es difícil de creer que solo ha pasado mediodía desde que hemos llegado a Japón. Mediodía ha sido mediodía muy intenso, pero estamos súper contentos. Nos está flipando esto, la verdad. Así que ya, vamos a dormir, que lo necesitamos. Y porque mañana queremos aprovechar desde temprano hasta que físicamente aguantemos. Así que, buenas noches. Buenos días, nuevo día en Osaka. Hemos despertado hoy un poquito más tarde de lo que es habitual. A las 9. A las 9 más o menos. Y la verdad es que la diferencia meteorológica es brutal. Se te despiertas a las 6 de la mañana, están... Uy, a las 7 ya está. Hasta casi las 8 están 10 grados. Y ahora de repente estamos ya como a 20, 22 y va a subir hasta 25. Así que es que hay una diferencia muy heavy de temperatura. Vale. Nunca hemos tenido mejor excusa para dormir un par de horas más. Así que ahora vamos a ir a entrar a nuestro primer Family Mart a buscar algo de desayuno y después nos ponemos rumbo al templo de Namba. Acabamos de entrar por primera vez al Family Mart. Estamos flipando un poco porque no tengo ni idea que aparte de comida venden todo tipo de calzoncillos, camisetas, calcetines, no sé. Básicamente las cosas que puedes necesitar en una emergencia. Necesito una camisa para el trabajo porque me he ensuciado, necesito una toalla, un calcetín. Interesante, ¿no? No hemos dado ni 2 pasos de donde las camisetas y a Andrea ya le está explotando la cabeza de nuevo. ¿Por qué te está explotando la cabeza? Estanterías, ¿vale? En una nevera, ¿vale? De toda la vida, ¿vale? Tienes aquí tus salsas no identificadas, fresquitas. Tocas aquí y son tés calientes, pero caliente que te quema. Es increíble, no sé. Este esté refrigerado, frío y siguiente. Es que está caliente. Es una pasada. A mí me parece magnífico, la verdad, el poder tener es algo tan caliente. práctico, es en plan, si esto es posible, ¿por qué no estamos haciendo en nuestros países esto? Venir a comprar algo para picar por la mañana no es tan sencillo como sería de esperar, ¿no? Hay un poquito más opciones. Tienen un montón de sándwiches y todos con una pinta increíble. Las opciones de comida preparada son increíbles y muchísimas. Al final le hemos comprado para desayunar un sándwich con bastante buena pinta que voy a probar ahora. Fruta cortada y una botella de 1,5 litros de agua. Y nos ha costado todo 4 euros, así que ya desayunar los 2 por 4 euros en Japón me parece que está súper bien. A ver, a recién hecho. Pero bueno, por lo que ha costado. Este templo, construido en el año 723, es uno de los más antiguos e importantes de Osaka. Dentro tiene una de las mayores representaciones de un león de todo Japón y es un lugar de oración para riqueza, prosperidad y salud. Mucho de la cultura de aquí, en lugar de haber a alguien vendiendo los amuletos, simplemente los puedes coger, esperan que seas honesto, eches la moneda dentro de la caja y ya está. Me parece súper guay. Pero antes de irnos compramos una tablilla EMA en la que escribes tu deseo y la dejas colgada esperando que se te conceda. Un día serán todas nuestras.
zona está llena de tiendas de este estilo, de salones recreativos, así que esto es un poco como el Akihabara de aquí de Osaka y no podría estar más feliz. Wow, toda esta tienda son llaveros, chapas, pins. Dios mío. Es increíble la cantidad de chapas que hay aquí dentro. Bueno, ahora que ya hemos terminado de ver cosas que no podemos comprar o que no nos caben de ninguna manera en las mochilas, es hora de ir a comer a nuestro primer mercado en Japón. Aquí en Osaka, donde sea que hay comida, hay gente. de hecho la gente de aquí incluso tiene una palabra, cuidaore, que significa en japonés algo así como comer hasta arruinarse, ¿eh? Digamos que nos representa. Probablemente, al igual que nosotros, habréis visto este cheesecake 1000 veces en redes sociales, así que obviamente teníamos que probarlo. Ya sabemos que esto no es la manera más glamurosa de comerlo, pero solo hacen estos cheesecakes para llevar, así que hemos tenido que venir aquí a la habitación. Andrea, tú tienes los honores. Vale, se suponía que tenía que haber grabado solo Andrea comiendo el primer bocado, haciendo los honores. Pero es que esto está... ¡Ay, Dios mío! Bastante. Es la cosa más leve y esponjosa que he comido en mi vida. Si venís aquí, comprad uno de estos. Si tenéis que hacer cola, haced cola. Pero vale muchísimo la pena. Sí, cuando hemos oído que teníamos que comprar un cheesecake entero, hemos pensado, no nos gusta así tanto el cheesecake. Pero la verdad es que no va a pasar de hoy. Ya, esto no va a sobrevivir, seguro. Ya con la barriga llena nos dirigimos a este barrio retrofuturista, y es que su propio nombre significa Nuevo Mundo. Este barrio es el motivo por el que os tenéis que quedar al menos 2 noches en Osaka, porque una noche la vais a necesitar para ver Dotonbori y otra noche para ver esto. ¿Os gustaría trabajar para tener vuestra propia cena? Y no hablo de ir a trabajar y ganar dinero y ir al supermercado. No, pescar tu propia cena. Nosotros nunca habíamos visto nada así, pero en Osaka hay restaurantes donde puedes pescar y después comer. ¿Pero qué pasa si no eres bueno pescando? No comes, creo. La verdad es que la zona en la que estamos nos ha gustado un montón, pero ahora que ha caído la noche han empezado a cerrar muchos de los sitios y solo aquella calle que tiene los restaurantes y todos los carteles luminosos ha quedado abierta, así que vamos a ir de vuelta a Dotonbori a buscar algo más para cenar. Hoy hemos venido a cenar algo muy especial, una de esas cosas que si te las puedes permitir tienes que probar al menos una vez en la vida. Vamos a cenar carne de Kobe, que se dice que es la mejor carne del mundo.
Andrea, ¿qué te está pareciendo la carne? Es increíble, se deshace en la boca. No parece carne, ¿verdad? No, no es carne esto. Esto Es otra cosa. Es una categoría en la cadena no, en la rueda alimentar completamente distinta. Es como comer mantequilla, pero que tiene pinta de carne, digamos. Perfección. Y aquí estamos en nuestra última mañana en Osaka. Y hemos decidido empezar el día caminando a lo libre, a ver dónde el viento nos llevaba y nos ha traído a América Muro. Hay dos cosas que llaman un montón la atención cuando llegas a este barrio. Uno son estos edificios de colores súper llamativos y los otros son las farolas que parecen como robots. Hemos entrado en esta tienda por pura casualidad y por Dios tenéis que venir, tenéis que entrar. Se llama Amerikamura Free Market. Es una locura, es una pasada. La tienda está llena de cosas a reventar, pero tanto de occidentales como orientales, no sé, hay un poco de todo, todo mola muchísimo. El staff, la gente que trabaja aquí es súper maja, nos ha dejado sacar fotos, grabar, nos decían que podíamos coger las cosas, tocarlas, nos han dejado sentarnos en el suelo, sacar fotos, no sé, mola un montón. Venid aquí sí o sí. Pues mira, hemos llegado aquí de casualidad y la verdad es que nos está molando un montón el sitio. Hay un montón de tiendas, un montón de cosas que ver. La verdad es que te transporta un poquito para una mini América. Y la vibe en general, no sé, todo el rollo de la gente, todo hay un estilo propio aquí. El tipo de servicio, la gente que tiene hablado con nosotros es bastante abierto y mola bastante, vale la pena la visita. Escuchad el sonido del metro al llegar. Ahí va, ahí va, ahí va. Estamos llegando a la zona del castillo y estamos bastante sorprendidos de que hay un montón de grupitos de excursiones de niños pequeños. Pero pequeños que algunos tienen que ser llevados en cochecitos de mano de tan bebés que son. El Gran Castillo de Osaka fue construido en el siglo XVI, siendo destruido y reconstruido varias veces a lo largo de los años, se convirtió en un ícono y tesoro nacional de la ciudad. Algo que estoy seguro que os va a encantar de Japón, igual que a nosotros, es que hay máquinas expendedoras, no solo de bebidas y de comidas, sino de helados también. Y esta máquina extraordinaria ha sido maja lo suficiente de decirnos que el helado Monaka es el favorito de Japón. Así que hay que probar. Hay que probarlo porque eso nunca lo he probado antes y ahora ya me muero de ganas. Confianza. Confianza en esta 1000%. máquina. El marketing está funcionando. Tan, tan, tan. Espero que no se haya reventado. El Monaka se ha reventado un poco, pero ya. ¡Guau! Es grande, ¿eh? Es bastante grandote. Ya volvemos para la review. Tiene pinta como de gofre, pero en plan duro, crujiente, o al menos os parece. Vamos a ver si Japón me está engañando o no. A ver, no culpes a Japón, culpa aquella hoja de papel. Está bastante rellenito. Pensé que sería más galleta de esa y menos del relleno. Ahora me estoy congelando. Está súper bueno, sabe a infancia. Sabe... A infancia de algún japonés, pero no tuya probablemente, ¿no? No, pero es como... helado de nata y tableta de chocolate en medio, galleta crujiente. Entiendo, porque esto es buenísimo, tienes que probarlo. Prueba.
Es casi como comerte un sándwich dulce de helado, no sé. Está súper bueno. Bueno, normalmente no me gustan estos helados en sándwich porque me resulta que sale la cosa toda por las laterales. No, por ahí no. Esto parece que no. No, porque esto es Pero no he Japón y llegado aquí a todo es probar. eficiente. La comida es eficiente. No sabe para quebrar el chocolate. Aprobado. Algo que me parece súper importante a saber sobre el castillo es que si verdaderamente nos interesa ir dentro, podéis llegar hasta aquí, hasta la propia entrada, disfrutar de los jardines, pasear alrededor, todo sin tener que pagar entrada. Es hora de dejarnos Osaka para ponernos rumbo a Kioto. Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like, compartirlo y por ahora, sayonara.